Miren hermano, vamos a ver lo que es la colecta. Lo que es la colecta, ustedes pueden ver ahí en esas hojitas que son 16 puntos, ¿verdad? Y ustedes ya saben que la colecta ya tenemos por costumbre y siempre que estamos en esto, ya no sabemos casi todo lo de la colecta. Entonces, ¿qué pasa? En esas hojitas vamos a hacer un resumen para avanzar rápido, y al otro lado trae la respuesta, para saber las preguntas básicas de lo que es la colecta. Y vamos a dejar tiempo y vamos a ver lo que alcancemos a ver una parte, y luego ya para que después, como en el minuto 20, nos dé oportunidad de ver los puntos críticos, hermano. Miren, los puntos críticos realmente son el análisis de los textos. Vamos a analizar los textos. Los textos como 1 Timoteo 5, 16, y ahí nos vamos a basar, y 2 Corintios 9, 13. Entonces, ahorita por ejemplo vamos a ver entonces, como les repito, en unos 15 minutos vamos a ver lo que alcancemos a ver de lo que traen las hojitas, lo que alcancemos a ver, y lo otro lo dejamos para otro domingo, para que nos dé tiempo de entrar con la parte crítica, que es la explicación de los textos. Vamos a ver qué es exactamente la ofrenda o colecta que se recauda en la Iglesia de Cristo. ¿Qué es exactamente? ¿Qué dice ahí, Nora? ¿Qué es exactamente la ofrenda o colecta que se recauda en la Iglesia de Cristo? La colecta es una actividad que cada miembro pone aparte algo para hacer su contribución al Señor. Se trata de juntar fondos para un propósito que es el trabajo de la iglesia. Muy bien. Entonces, otra vez repítelo para que les quede claro qué es. La colecta es una actividad que cada miembro pone aparte algo para hacer su contribución al Señor. Se trata de juntar fondos para un propósito que es el trabajo de la iglesia. Perfecto. Entonces, el texto base que vamos a usar vamos a hablar de la colecta o ofrenda que se recoge en la Iglesia de Cristo según instrucciones del apóstol Pablo. Y el texto ancla, como se dice, es 1 Corintios 16, 1 y 2, que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, lo voy a repetir aunque ya se lo saben, dice: haced cada uno de vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Miren, hermano, este texto es el texto ancla. Les voy a empezar a decir dónde empezó la confusión, dónde empezó la división. Normalmente todos los maestros y todos los de clase y estudios y los predicadores le dan énfasis a que es un mandamiento. ¿Ves? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Fíjense bien, la palabra ordené quiere decir mandamiento. Entonces ellos hacen énfasis en que es un mandamiento, estamos todos de acuerdo, y el otro que es cada primer día de la semana. Pero ahí eso está el problema, casi no se meten en cuál es el uso, lo bypasean, o sea, el uso, y de ahí surge la confusión. Surge, ¿es benevolencia para todos, la colecta de aquí, o es limitada? Y ese es el problema que ha surgido desde 1950. Lo que vamos a hacer aquí, hermano, vamos a analizar más despaciamente, por eso le estoy diciendo que para acelerar esto, en unos 15 o 20 minutos vamos a ver esto, para que no se nos olvide lo que realmente sabemos de la colecta. Y luego ya entramos al análisis de los textos. ¿Ves? Entonces, lo que se ha descuidado es cuál es el uso de la colecta, y ahí empieza división, ¿no? Pues que yo digo que es para acá, yo digo que es para acá. Ahora, yo humildemente soy un siervo inútil, como dice el apóstol Pablo. Yo no voy a convencer a nadie, porque todos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Entonces, lo que va a convencer es la palabra. Y vamos a tratar, hermanos, ahorita que todo sea en santa paz.
y que prevalezca la paciencia, la mansedumbre por parte mía y de ustedes. Ayúdenme, porque este es un estudio, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero ver lo que dicen, el análisis de los textos y no lo quiero ver, pues entonces los voy a dejar a ustedes mírenlo, ¿verdad? Y ustedes saben que escudriñando todo, retener lo bueno, ¿verdad? Tienes que escudriñarlo todo, lo tienes que ver y retienes lo bueno, pero vamos a verlo, porque este es estudio. Vamos a meternos con los análisis fuertes de lo que es 2 Corintios 9:13, 1 Timoteo 5:16, y les voy a decir, hermanos, miren, la mina de oro, para poder saber cuál es la responsabilidad individual y cuál es la responsabilidad colectiva, está en 1 Timoteo 5:16, que lo vamos a ver al rato. Ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se grave a la iglesia, y de ahí surge de que sea limitada, ¿ves? Y ahí surge, y lo vamos a ver al rato, ¿ves? Entonces nomás les estoy dando un anticipo de lo que vamos a ver, para que me tengan paciencia. Yo no voy a convencer a nadie, lo que va a convencer es la palabra, y lo que dice la palabra es lo que va a convencer, porque es una espada de dos filos. Entonces yo nomás voy a exponer, hermano. Entonces yo como les digo, traigo esto y se los voy a presentar. Así quedamos, hermano. Si nosotros, este es el patrón bíblico que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento para colectar. Ese es el patrón bíblico, que es un mandamiento, que es cada primer día de la semana, ¿verdad? Y luego ya vamos a ver otras cosas que son cómo la vamos a hacer, según lo que tengamos. Vamos a hacer estos análisis en las siguientes preguntas. Ok, hermanos, vamos a ver ahora la pregunta número 2 que traen ustedes ahí. ¿Qué dice la pregunta número 2? Para ir avanzando. Dice, la historia de la colecta u ofrenda para la iglesia. Aquí yo se las voy a resumir porque eso lo vimos la semana pasada. La historia de la colecta u ofrenda para la iglesia. A ver, Diana, tú lo traes, la 2. ¿Qué dice? Historia de la colecta. La iglesia del primer siglo se destacó por su amor por los demás. Tal amor fue más allá de la congregación local. Ya para el año 57 aproximadamente, el apóstol Pablo ordenó que una recaudación o colecta sistemática fuera establecida, y así comenzó una práctica que sigue siendo hasta el día de hoy entre las iglesias de Cristo. Fíjense bien, en el año 33, otra vez lo voy a repetir, acuérdense que todos, había un auge del cristianismo, porque acababan de crucificar a Jesucristo y el evangelio se expandía con rapidez, y había muchas viudas. Y acuérdense ustedes que en la cultura de allá de Palestina y de los judíos, las mujeres no tenían derecho a nada. O sea, prácticamente los herederos eran los hombres, y luego demás le dejaban al mayor y los demás les daban menos, y a la mujer casi la tenían así. Por eso la preocupación, y hasta ahorita, la preocupación de la iglesia, la religión pura y sin mácula, que es, hermano, ayudar a las viudas, que son viudas realmente cristianas, y a los huérfanos, realmente así es. Y eso prevalecía ya, porque las viudas, a ver cuenta, se moría el esposo, y no era con que ahora tú, como le hacemos ahora, pues si yo me muero tú te quedas, haces el testamento. No, ahí se quedaban bien. Por eso está la viuda pobre, la viuda que dio las moneditas, que le estaba observando Jesús, que los que tienen menos son los que dan más, porque era lo que tenían. Entonces de ahí surgió de cómo ayudar, ¿verdad?, a las viudas. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Había mucha viuda. ¿Por qué? Les voy a decir la otra razón, hermano. Mire, allá en Palestina, con los judíos allá, ellos es joven hasta los 40 años. Porque ellos para casarse tenían que pagar una dote. Y para pagar la dote tenían que juntar vacas. Y eso no lo lograban de los 21 años, como ahorita que se casa uno más chico, ¿verdad? Entonces tenían que juntar ganado porque era lo que tenían. Y hasta que no lo juntaban, ya negociaban para que tener la esposa, así como María y José. La esposa 14 años y él 40. Entonces por eso había mucha viuda, porque los hombres morían, ¿ves? Y se quedaban solas. ¿Y quién las ayudaba? Entonces, y de ahí surgió pues todo esto que vamos a ver, todas estas regulaciones que daba el apóstol Pablo.
Y entonces ellos no tenían la sistematización que ya les dije. Sistematizar quiere decir, el apóstol Pablo ya dijo en el año 57, cada primer día de la semana, todo lo que vimos en 1 Corintios 16, 1 y 2. Antes no había eso. Acuérdense que del año 33 al 50 y tantos, así, había colecta, pero no así sistematizada. Eso es lo que estamos leyendo en la pregunta número 2. Sí, es que había viudas, por lo que dice, pero yo creo que había viudas también más, porque muchos cristianos eran crucificados o matados por ser cristianos. Entonces, esa es una de las razones también porque había muchas viudas, muchos huérfanos. Y la iglesia debía tener fondos suficientes para poder ayudarlos a todos. Así que eso fue en aquella época. Entonces, tenemos que considerar el momento, la época en que se da estas circunstancias. Y aún así ahorita sigue lo mismo, ¿verdad? Pues como ustedes saben, se ayuda a las viudas y todo como está. Entonces, ok, hermano. Muy bien. Mire, vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Quién la tiene por ahí, hermana? A ver, hermana. Se participa de la colecta cada primer día de la semana y es el único día que se autoriza para tener la colecta para la iglesia. Entonces, en resumen, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo se debe participar de la colecta o ofrenda? Pues ya sabemos, cada primer día de la semana. ¿Pero por qué se escogió cada primer día de la semana? Mira, sabemos que este es el día en que los cristianos se reunían en asamblea para el culto. Era cuando se reunían para partir el pan. Nos lo dice Hechos 27, ya lo saben, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, para partir el pan significa participaban de la cena del Señor y también de la ofrenda. Entonces, esa es la otra. Y no se revela por qué Dios eligió ese día para este destino específico, pero puede tener algo que ver con el hecho de que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Jesús, fíjense cómo se va relacionando el primer día de la semana, que dice Marcos 16, 9, dice, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Entonces ahí está diciendo, y luego dice, algunas iglesias humanas ocupan una colecta casi cada vez que las puertas de su lugar de reunión están abiertas, pero ya que Dios especificó que la colecta debía ser el primer día de la semana. Como habíamos dicho el domingo pasado, muchos recogen ofrendas cada ratito, ¿verdad? Entonces, entre semana, y nomás debe ser el primer día de la semana. Muy bien, hermanos, entonces esa es la 3. Vamos a pasar a la 4. ¿Quién deberá participar? A ver, ¿quién la tiene? ¿La tienes ahí, Diana, o tú, Nora? ¿Quién deberá participar en una colecta u ofrenda de la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Lo dice? Todos los miembros de la iglesia de Cristo. Ahí está. Dice, la respuesta es a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está hablando de llamados a ser santos, está hablando que es para los santos ahí. Pero dice, cada uno de vosotros, muchas veces cuando pasas, ¿verdad, Hugo? Que pasamos y dicen, cada uno, ¿verdad? Que es preferible que tanto la esposa como el hombre, pues depositen, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad, Hugo? Así es, entendemos claramente que la ofrenda es individual. Entonces, ese es el punto, hermanos. Entonces, eso queda claro. Vamos a ver la que sigue para ir avanzando. Vamos a ver la 5, ahí la traen hojita. No les di a muchos porque nomás traía 10 hojitas, pero después les traigo. ¿A quién se dirige esta declaración de participar de la ofrenda? 1 Corintios 16, 2. Cada uno de vosotros. Ajá. ¿Qué número es esa? La 5. La 5. Hasta abajo dice, ¿a quién se dirige esta declaración? A cada uno de vosotros. Bueno, ya no tiene vuelta de hoja, esto es bien importante. Mire, sin embargo, aquí les va con cuidado. No es obligación de los visitantes dar ofrenda, porque es mandamiento para los que ya son miembros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la colecta se ha diseñado como un acto de adoración para los cristianos, no un recurso para que los visitantes tengan que donar como mandamiento, que se les exija. No se puede. O sea, si quieren dar, ok, pero no es un mandamiento, es mandamiento para los miembros. Correcto. Vamos a pasar con la 6 para ir avanzando. ¿Se fijan qué rápido vamos? Vamos bien. Bueno,
entrar a lo demás. A ver, la 6, hermana Carmen, léalo. Propósito o finalidad de la ofrenda o colecta de la iglesia. No es propósito o finalidad de la ofrenda o colecta que se recauda el primer día de la semana en la iglesia de Cristo, que sea para la benevolencia general, no es para inconversos. Sin embargo, nosotros como individuos podemos proveer lo que sea necesario para la edificación de los santos y también el propósito de la benevolencia para los santos. Te brincaste un renglón. Está bien, hermana, está bien así. Mira, aquí empiezo yo a decir esto, empieza uno a decir esto, pero lo vamos a ver ya en el desglose cuando estamos diciendo, porque ahí surge el tema de que no es para inconversos. Lo vamos a ver, denme chance de entrar a 1 Timoteo, vamos a analizar todo eso, ¿verdad? Vamos a aceptar eso porque así lo dice el texto de 1 Corintios 16, 1 y 2. Entonces, miren, hermanos, este trabajo requiere de financiamiento, el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Son 3, ya se lo saben, ya no lo repito: edificación, evangelismo y benevolencia. Entonces, y es un privilegio gozoso dar. O sea, hay que dar con gozo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Es lo que me hacía hincapié la hermana Rosy, que a fin de cuentas puede haber opiniones así, como lo interpreten y todo, pero el propósito de nosotros es un privilegio dar, que se nos quede grabados, ya como hermanos, como hermandad aquí. Puede haber, como les digo, diferencias, pero lo que importa es dar. Es un privilegio dar. Esta congregación tiene una costumbre muy bonita de ayudar a las familias que han perdido un ser querido. Y ha habido casos en que la única persona que era cristiana es el difunto, y sin embargo la ayuda se le da y se beneficia a toda la familia. Porque pues él representa, él merecía, a ver cuenta, cuando uno le dan la pensión, pues la esposa también lo comparte. Bueno, está bien, miren, pero les vamos a decir esto: de acuerdo con el Nuevo Testamento, las iglesias estaban y están autorizadas para 3 propósitos. Estos son el propósito, miren, son el número 1, como lo ven ustedes ahí, es del evangelismo, que es apoyar la predicación del evangelio. Eso ustedes ya lo saben. Por ejemplo, de la colecta, ustedes le van a dar al hermano Córdoba, al próximo que venga, evangelistas. Son evangelistas, porque ellos andan predicando en el mundo, ¿ves? Y entonces tenemos que darle de la colecta. Por eso dice que la colecta es también para el evangelismo, para los hermanos, para darle de comer, para pagarle su pasaje, sus gastos, y de ahí se agarra el avión, lo que se requiere. Por eso es el propósito 1, para sostener evangelistas. Pero aquí hay un punto: pero con ese dinero no podemos sobornar a los incrédulos o pecadores con dinero de la colecta para que escuchen el evangelio. ¿Ves? O sea, ese punto lo vamos a ver en otra diapositiva. O sea que, y eso lo dice Jesús, lo vamos a ver. Mira, Jesús, acuérdense que primero les dio de comer con los 5,000, ¿verdad? Y luego después regresaron otra vez y nomás lo querían seguir para que les diera de comer, y los corrió. Y de ahí sale el ejemplo, que, el ejemplo de Jesús es que no, porque ellos nomás lo seguían por la comida, no por lo que él estaba diciendo y la enseñanza. Entonces de ahí sacamos ese punto, lo vamos a ver más tarde. Por eso nomás lo puse ahí para que no se me olvidara. O sea, que no hay que sobornar a la gente. Te voy a dar. Mira, me pasó a mí, pasó un caso de que un predicador decía, no, pues si les doy tacos, me va a dar, va a venir. Entonces yo mejor doy bastantes para que vengan más. Pero entonces los estás comprando, porque la gente nomás va por la comida, ¿ves? Pero se les acaba y ya no vienen. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Yo les digo porque tengo experiencia allá en Laredo y todo. Llegaban gentes de otra parte, y si los ayudabas ahí estaban, pero ya no tenían, y todavía no eran miembros, ya no les daban si ya no vienen. Entonces por eso ese es el punto. Bueno, entonces ese es el punto, hermano. El propósito también de proveer, número 2, es que sea necesario. Dice, el propósito de proveer lo que sea necesario para la edificación de los santos. Ese es el otro propósito. O sea, para la edificación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Edificando a los salvos, ¿verdad? Edificando
a los hermanos. Entonces, por ejemplo, si yo requiero agarrar dinero de aquí para comprar un mejor proyector, pues es parte de la colecta, ¿verdad, David? Y aparte el mantenimiento, todo lo que hacen aquí. Ya estamos explicando así en grandes rasgos. Y el otro para la benevolencia, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número. Vamos a pasar con la número 7. O sea, lo que estás diciendo, Alberto, él dice, ¿cómo obtener esos fondos para esos 3 propósitos? Pues, como nos dice 1 de Corintios 16, 1 y 2, ahí claro. La que sigue, la número 8. ¿Dónde se debe depositar la ofrenda para la iglesia? La ofrenda se debe guardar en el tesoro de la iglesia. En el tesoro. Este es el tesoro, por eso dice guardándolo. 1 de Corintios, fíjense de memoria. 1 de Corintios 16, 1, 2 dice guardándolo, es singular. Y guardándolo en griego no sé la pronunciación, pero es tesoro. Por eso a la iglesia se le dice tesoro. Por eso tenemos un tesorero. Y hay un texto para que el tesorero dé reporte, ¿verdad? 2 de Corintios 8, por ahí está. O sea, y que deben ser 2 para que haya honradez, porque el apóstol Pablo siempre lo mandaban con otro, ¿verdad? Iban con 2 cuidando la ofrenda. ¿Ves? El apóstol Pablo dice, esto son palabras mías, para que no haya duda o inquietud de la iglesia. Exacto, hermano. Sí, eso es bien importante. Ok, entonces, acuérdense que los judíos tenían un tesoro en el templo en el que la gente podía poner sus dones. Eso lo vemos en Marcos 12:41. Dice, y era el arca. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y ahí es donde sale la viuda pobre. Y fíjense que el arca, donde echaban el dinero, era de latón, una cosa que brillaba mucho, que sonaba mucho, sonaba muy clásico. Y le hacían muchos recovecos, porque ellos, los fariseos, para que se viera que depositaban mucho, aventaban las monedas y decían, mucho ruido, porque ya ven que los fariseos así eran. Y luego llegó y Jesús estaba en una columna, nomás estaba espiando a ver qué pasaba, y vio una viudita, la pobre, echó todo lo que tenía. Y eran las moneditas, las poquitas moneditas. Por eso a veces los más pobres son los que dan más. Una moneda de pobre. Sí, una moneda de pobre. Entonces, y ella puso más que todos. Correcto, muy bien, Hugo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y acuérdense que los discípulos de Jesús, había un tesorero, ¿quién era? Traía la bolsa, ¿verdad? Y de ahí sacaba, pero pues él también lo rasuraba, como nos hacen con la pensión, ya no nos lo dan completa, ¿verdad? Lo rasuran. Entonces, así estaba Judas. Por eso renegó de que se hubiera desperdiciado, en su opinión, el perfume en los pies de Jesús. Porque dijo, nos hubiera dado muchos talentos por esto, o sea, y si hubiera ido al tesoro, ¿verdad? Pero, y el texto dice, porque a él le gustaba el dinero. Así es, hermano. Bueno, entonces, mira, aquí nos vamos a quedar en el punto número 9. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, eso lo vemos el otro domingo, los otros que nos faltaron, para ver si alcanzo a ver poquito de este punto. ¿Sí está viendo ahí? Mire, dice, en las próximas diapositivas analizaremos el asunto, la explicación, cuál es el uso de la colecta congregacional. Vamos a ver todo eso que está ahí, son textos, hermanos. Por ejemplo, Lucas 10, 25 al 37 ya lo vimos, es del samaritano. Vamos a analizar ahorita 1 Timoteo 5, 16, para ver, fíjese bien, la diferencia entre los individuos y la iglesia. Antes de todo, tenemos que ver eso, hermano, porque ese texto de 1 Timoteo 5, 16 es una mina de oro. ¿Por qué es una mina de oro? Y todos, pues de ahí sale mucha enseñanza, hermanos. Vamos a ver por qué sale mucha enseñanza. Mire, estamos viendo este punto. Fíjese lo que dice. Dice, la benevolencia proporcionada a los santos necesitados. Vamos a analizar 1 Timoteo 5:16 en el poquito tiempo que queda. Mire, dice, la iglesia primitiva cuidó y ayudó a sus miembros. Su organización y adoración acomodaron dicha obra. Pero fíjese, ¿dónde empieza a haber limitaciones? ¿Dónde empieza a haber limitaciones? Fíjese en la flechita que se está moviendo. Dice,
en las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 5, 9 al 16. ¿Por qué dice eso? A las viudas con familiares creyentes no se les debía ayudar con la ofrenda, para que no fuera grabada la iglesia. Ya cuando dice no grabada, quiere decir, no lo agarres todo de ahí, y ya está limitado. De ahí viene la palabra. Quisiera compartir esto con los demás, que no lo leemos mucho, pero A ver, hablando a ver, de quienes deben de cuidar de la ofrenda. Verso 17, según los Corintios 8. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, al que van a enviar, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partido para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, Pablo, por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta forma o esta ofrenda abundante administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Debe haber mínimo 2 o más honradamente, y 2 personas, eso concluye el punto, mínimo 2. Y es lo que hacemos aquí, es lo que se hace aquí con Javier, con ustedes, todos cuentan. Y aparte dan el reporte. Eso es importante, que es obligación dar el reporte. Yo he insistido que la iglesia debe pedir informe al tesorero o los tesoreros para que, como dice aquí, para que haya sanidad en ese sentido, para que haya la confianza necesaria. Porque una persona también, pues, solo pues, si no tiene buen sentido, buena disposición, pues nadie me pregunta, sino que más bien todos debemos preguntar cómo estamos, cómo vamos. ¿Y qué es lo que se está ahorita llevando a cabo aquí en la iglesia? Correctamente. Y aparte, pues tenemos a nuestro representante cuando nos va a representar, porque hay que obedecer también las órdenes del gobierno de estar asociados, pero tenemos que reportarlo también ahí. Con toda confianza, cualquier miembro de la iglesia debe preguntar si tiene alguna inquietud, y no va a afectar, al contrario, es más benéfico. Sí, correcto. Entonces, con eso dejamos claro el punto anterior. Está bien, muy bien su observación. Pero ahorita ya estamos, ok, hermano, vamos a estar entrando ya a 1 de Timoteo, lo que nos quede del tiempo. Miren, ahí es donde empieza la confusión y todo eso de por qué no limitado y de dónde sacamos la palabra. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, dice, a las viudas con familiares creyentes no se les debía ayudar con la ofrenda. Sus propias familias debían apoyarlas para que la iglesia no fuera grabada. Los ejemplos de benevolencia de la iglesia se limitan de acuerdo a lo que dice él, 1 Timoteo 5:16, a los santos necesitados. En todos los casos de benevolencia de la iglesia, donde se tomaba dinero de la tesorería de la iglesia, ya analizamos todos esos textos, todos dicen creyentes. Hay 9 textos que dicen creyentes, y los vamos a ver en la otra sección, pero si ahorita ustedes quieren ver Romanos 15, 25 al 26, que ustedes pueden ver ahí, que dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y luego si siguen leyendo, dice, y luego después el 26 dice, pobres que hay entre los santos, ahí está subrayado con azul. Y luego después dice, en 1 Corintios 6:1, la ofrenda para los santos. Y luego después, si lo leemos en 2 Corintios 8:4, ya veo abajo, servicio para los santos. Ustedes ven la forma repetitiva en que se está diciendo que es para los santos. Por supuesto que se espera que los cristianos individualmente sean buenos samaritanos y ayudar a los del mundo cuando tengan oportunidad. O sea, eso no quiere decir que ya nos vamos a desligar de los que no son miembros de la iglesia. También debemos ayudar, pero individualmente. Eso es lo que vamos a discutir posteriormente, ¿verdad? Entonces, esto implica que la iglesia local no estaba destinada a ser una agencia social para curar todos los males sociales del mundo, sino ¿cuándo vamos a acabar, verdad, Diana? Pues si muy apenas tenemos para los gastos de aquí, es más, aquí no hay ni para sostener a un predicador, que son como 20,000 pesos por mes, más hay que darle seguro. Entonces, por eso estamos así rolando, esto es bíblico, todo está bien. Entonces, pues hay que usar juicio, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, fíjese bien, vamos a continuar con esto. Aquí ya vamos a seguir el análisis.
Dice, primero de Timoteo 5:16, es la clave. Mire, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. Ahí está, que no podemos agarrar dinero para ciertas cosas. Entonces dice, a fin de que haya la suficiente para las que en verdad son viudas. Si vamos a empezar a ayudar a las que no son viudas, y hay requisitos, ¿verdad? ¿No? Hay requisitos que sean cristianas y todo eso, esto lo vamos a ver. Entonces, ese texto, hermanos, hace bien claro que la iglesia no puede ser cargada con el cuidado de cualquier viuda, ¿sí? Los recursos de la iglesia local, por eso tienen límite, y ahí estamos ahí. Dice, ciertos, hay hermanos que dicen que no hay límite, pero entonces pues habría que analizarlos, qué es lo que vamos a ver más adelante. Y luego dice, cuando dice, y no sea grabada la iglesia, ese es el punto clave, hermano. Dice, si se le carga a la iglesia local el mantenimiento de quienes pueden ser atendidas por familiares, que es el versículo 8 y el 16, entonces no va a haber suficiente para mantener a las viudas que se quedan solas o que en verdad fueron viudas cristianas, ¿verdad? El otro punto, hermanos, dice que no es de autorización bíblica el grabar a la iglesia con cualquier proyecto o cualquier proyecto que se tenga, que diga que es buena obra, ¿verdad? Entonces, las escrituras especifican la obra de la iglesia local. Entonces, ahí estamos hablando de eso. Y luego dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Mire, las viudas en verdad son quienes quedan solas y por eso están sin ayuda de parientes. Dependen totalmente de Dios. Dios las cuida por medio de sus iglesias locales. Hay un punto, por ejemplo, hay viudas, hay hijos que ¿cómo se dice? Se desprenden de sus padres, se desentienden y no son cristianos y no quieren ayudar a su madre sí es cristiana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ayudarla, porque ahí, ¿verdad, no? Porque ¿cómo le hacemos ahí? Si mis hijos ya no nos quieren ver, ni se paran, y pues ella prácticamente está solita, aunque tenga hijos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ahí? Entonces ese punto hay que tenerlo muy en cuenta, hermano. Y luego dice, vamos a continuar, ya nos queda poco tiempo. Mire, esta es la idea de cómo nació todo el asunto. Para que ustedes entiendan, tenemos que entender cuál es la responsabilidad como individuos y la responsabilidad congregacional. Mire, como individuo, vamos a hacer un caso práctico. Yo me bautizo, pero como congregación, la iglesia no se bautiza. Se circuncida el varón en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la iglesia toda no se circuncida. Entonces hay una diferencia entre cada una y otra. Es lo que vamos a ver. De ahí si entendemos eso, sí podemos entender por qué hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Porque mire, dice, la iglesia en Éfeso estaba dando dinero a gente que no debía. Eso es lo que hemos visto. Se estaba dando dinero, por eso el apóstol Pablo ya estableció las regulaciones. La que es así se le da, y la que no, pues no, y así lo explica él. Muchos hermanos ahora suponen que fíjense bien, como la iglesia está compuesta de individuos, la iglesia puede hacer lo que los individuos pueden hacer. En eso se basa donde empezó la confusión. Dice, o sea que la iglesia puede hacer lo que los individuos pueden hacer. Como este es dinero de la colecta, pues entonces se la podemos dar a cualquiera, ¿verdad? Entonces de ahí nació esa confusión. Por lo que si como individuo ayudo al prójimo inconverso, de la misma manera puedo ayudar a esa persona no miembro tomando dinero de la colecta congregacional. De ahí surgió en 1950 todo eso. Entonces, ahí inicia esa división de diferentes opiniones. Si nosotros leemos, así como dice el texto, a todos hay que darle, pero no leemos el contexto que está atrás, pues nos vamos porque leemos nomás ese texto. Entonces, acuérdense que necesitamos leer texto sin contexto, es puro pretexto. Tenemos que ver en qué condiciones lo está diciendo. Y la suma de tu palabra es la verdad. Si un texto te dice así, tú tienes que ver los demás, ¿ves? Porque no se puede contradecir. Entonces la Biblia no se contradice.
Entonces ahí surgió esa confusión. Ok, hermanos. Mira, sin embargo, en 1 de Timoteo 5:16, Dios ahí, fíjese bien, ahí está separando el grupo y el individuo, y lo vamos a ver ahorita. Dice, hay cosas que el individuo puede hacer que el grupo no puede hacer. Y hay cosas que el grupo puede hacer, o sea, la congregación, que el individuo no puede hacer. Entonces, Dios establece reglas diferentes para el cristiano individual y para el grupo de los cristianos que llamamos la congregación local. Entonces, hay diferentes reglas que Dios establece. No es lo mismo, por ejemplo, dice, la distinción. Por ejemplo, lo que les dije yo. ¿Se bautizan las congregaciones o los individuos? Pues los individuos. O sea, ahí no podemos mezclar. Mire, vamos a ver el número 1. El individuo no es la iglesia. ¿Y qué texto nos dice? 1 de Corintios 12:4. Yo como individuo no soy la iglesia, porque yo soy. El cuerpo no es un solo miembro, sino que somos muchos. Ya se lo sabe. 2. El individuo es acusado, mientras que la iglesia, por autorización bíblica, la iglesia no lo es. Tú puedes acusar a un individuo. Ya son las reglas del perdón ahí, tú tienes que ir a verlo con él, y luego si no, llevas a otro, y luego después la iglesia, y ya lo saca, ¿verdad? Entonces, dice, el individuo es acusado, mientras que la iglesia no, por autorización bíblica, no lo puede hacer. Fíjense bien. La número 3, el individuo tiene la responsabilidad de arreglar los desacuerdos entre individuos de la iglesia. Pero la iglesia, fíjense bien, es diferente. La iglesia no arregla directamente los problemas o desacuerdos entre los individuos o hermanos. Estamos viendo la diferencia. ¿Ves? Dice, solo se avisa a ella cuando no se logra el acuerdo. Si el culpable no se arrepiente ante la iglesia, se tendrá como gentil y publicano. ¿Sí entienden eso, verdad, hermana? O sea que la iglesia no resuelve los desacuerdos que yo tenga con Hugo, por ejemplo, sino que yo tengo y lo establece el mandamiento, yo tengo que ir con él a hablar, con otro hermano, y si el hermano ha pecado y no se quiere arrepentir, entonces ya por último se llevan de la congregación, y en la congregación ya se toma el de que no tengamos comunión con él. Ese es el otro punto de la disciplina de la iglesia. Entonces, por eso es diferente. Ahora, la número 4, el dinero del individuo es diferente, es distinto del de la iglesia. Porque cuando el individuo da su ofrenda a la iglesia, ya no es de él. Es de Dios. Dice, ese dinero ya no le pertenece al individuo, ahora ya le pertenece a Dios, para abusarse para la obra o el trabajo de la iglesia. Ese dinero es para la obra o trabajo de la iglesia. Entonces, ese es el punto, hermanos. Vamos a continuar aquí. Mira, esto es bien importante y aquí lo vamos a ver. Y aquí nace todo eso de que se nos quede bien grabado la responsabilidad individual y la responsabilidad congregacional. Dice, 1 de Timoteo 5:4 al 16, es cuando Dios separa la acción individual de la colectiva. Miren, hermanos, este versículo, 1 de Timoteo 5:16, es una mina de oro de aplicación práctica, porque aquí Dios está separando al grupo del individuo, y lo vamos a ver aquí. Dice, la primera razón es la responsabilidad individual. Pablo, fíjense, el apóstol Pablo, el escritor Pablo, la pluma de él nos da 3 razones para no apoyar a ciertas viudas. Vamos a meternos en eso. Dice, la primera razón es que tenemos una responsabilidad individual, ya lo está diciendo ahí. Dice, por ejemplo, tengo que cuidar de mi propia familia y no robarle a la iglesia solo porque no quiero gastar mi dinero en mi familia. Eso se aplica en 1 Timoteo 5:4, dice, fíjese bien, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, el apóstol Pablo ahí está diciendo, está exhortando a los hijos. Hay unos hijos que nos abandonan, no, ¿verdad? Pero no quieren leerle ahí, no quieren
que se les exhorte, y Dios lo está exhortando ahí. Entonces, es diferente al caso de que ya cuando los abandonan, lo que vimos ahorita, si te abandonan, pues ¿qué le hacen? La iglesia tiene que hacerse cargo de ahí. Pero en este caso es que ellos no quieren gastar dinero. Entonces, por eso es responsabilidad. Ahí es la primera razón, que es una responsabilidad individual de los hijos. Ahora, ustedes denle ahí. ¿Ves? Dice, en otras palabras, si mi madre o mi abuela está en necesidad, más vale que yo sea quien la cuide y no grabar el tesoro de la iglesia. Punto. ¿Verdad? Entonces, esa es uno. La dos, la segunda razón son las consecuencias no deseadas. Fíjate bien, poner a las viudas más jóvenes en la nómina de la iglesia, como estaba sucediendo. O sea, como ya hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú tienes, bueno, no sé si ya cambiaron la ley, pero si tú tenías un hijo con un esposo, te daban un dinero, el gobierno, y pues las mujeres mexicanas y las latinoamericanas se metían con muchos, tenían muchos para que el gobierno les diera. Pues entonces ahí se están infringiendo. Y aquí también, poner a las viudas más jóvenes en la nómina de la iglesia de manera permanente, pero que reciban una ofrenda o limosna regular, no solo las pone en una situación en la que el deseo sexual puede ser abrumador, sino que también las alienta a estar ociosas y participar de todos los pecados que vienen con ociosidad. Es cuando dicen, bueno, pues en aquel tiempo, ¿no? A muchas viudas jóvenes no le hace, les empezaban a dar. Entonces por eso reguló Pablo, 1 Timoteo lo aconseja. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Las hermanas mayores, yo sé que ellas están orando, siempre tienen esa costumbre, están en súplicas y en oraciones noche y día. Esas son las verdaderas viudas. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice el apóstol Pablo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjese bien, esa es la segunda razón, que son las consecuencias no deseadas. La primera razón, ahí está separando la que les dije al principio, la responsabilidad individual. Y la tercera, hermanos, es donde entra ya esa aplicación que nos hace el apóstol Pablo, de diferenciar la responsabilidad individual de la responsabilidad colectiva o congregacional. Dice, por la tercera razón, considere la prohibición desde la perspectiva de la congregación. Esta es una prohibición desde la perspectiva de la congregación. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Ahí es donde está ya diciéndole a la congregación que no se tome el dinero, no nomás porque sí. ¿Ves? Y ahí está diciendo ella que no sea grabada la iglesia. Ya la está limitando, que esta no se agarre a andar repartiendo nomás así, ¿verdad? Entonces, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Además de todo lo demás que dijo Pablo, la congregación debe darse cuenta de que no podemos hacerlo todo. No podemos, pues si muy apenas, hermanos, nosotros somos pobres, pues damos lo que podemos. Entonces, vamos a ver primero las necesidades de los domésticos de la fe y las necesidades del local, y pues ya con eso tenemos, hermano. Entonces dice, dar dinero a todos es una carga que no podemos soportar, nadie la puede soportar, hermano. Entonces, claro, si tú eres rico y tienes dinero individualmente, pues ve aquí al hospital universitario, ahí abajo del puente, tú como llevas lonches, tú como individuo, ¿verdad? Ahí sí puedes ayudar como individuo. Hay muchos que son muy ricos y pues tú dañas, ¿verdad? Y a veces no necesariamente dar ese tipo de ayuda, puedes dar ayuda pues visitándola, cuidando a los enfermos, eso, muchas maneras. Y luego dice, Pablo ordena a la congregación que no dé dinero a las viudas más jóvenes para que pueda hacer su verdadero trabajo. Entonces, ¿cuál es el verdadero trabajo de la congregación en este contexto? ¿Cuál es el verdadero trabajo? Honrar a las verdaderas viudas, ¿verdad? Ese es el verdadero trabajo en ese contexto. Y aparte, y aquí con esto, estamos viendo cómo se limita, el uso. ¿Sí entendiste tú, más o menos? Como quiera lo vamos a subir. ¿Sí? Está bien. Oye, mira, voy a terminar con esto, Hugo. Ya me lo faltan 2 minutos. Lo que decías ahorita, dar comida del tesoro de la iglesia a la gente para que escuchen el evangelio, es una aplicación
Dice, una vez escuché a un predicador de cierta congregación decir, tenemos que tomar del tesoro de la iglesia para alimentar a las personas para que acepten escucharnos predicar el Evangelio. En la Clínica 6. Bueno, entonces dice, ese predicador decía que si se necesitaba llevar una orden de tacos para acercar a la gente a la adoración, él les llevaría todas las órdenes de tacos que pudiera para que le prestaran atención, pero les llevaría del dinero de la colecta. Entonces, sin embargo, aquí hay que tener cuidado, es nomás una aplicación para el uso que le demos. Como individuos podemos ayudar, ya les dije. Dice, sin embargo, hay que tomar en cuenta el consejo, que ahorita también lo repitió David, y el consejo que dice Jesús. Jesús se negó a hacer precisamente lo que ese predicador decía. Se negó a darles más comida. Acuérdense que estaban con los 5,000. Acuérdense que estaba predicando Jesús y ya las mujeres estaban, además los niños, y ya tenían hambre, y él dividió los panes y los peces. ¿Ves? Pero después ya todos lo seguían porque iba a haber comida. O sea, a ver, Diana. Bueno, pero sin embargo hay ocasiones en que hay que dar, porque, bueno, nosotros ese tiempo que teníamos nuestros convivios aquí en el patio, mucha gente se acercaba y le compartíamos de nuestra comida. Y igualmente también, porque lo que dijo Jesús, a que te pida, dale. Entonces, tampoco negar por completo la ayuda, pero que no sea una excusa para traer gente a la Ese es el punto. Ya los que venían aquí, la mayor parte, recuerda que eran cristianos, y aparte, yo sé que a ustedes aquí, yo veo que pasan ustedes con unas charolonas así de comida, hamburguesas y todo. O sea, aquí la iglesia, por ese punto, está perfecto, porque todos llevan, ¿ves? Pero lo que pasa es que cuando se usa para hacer eso, pues yo nomás lo que quería es lo que le pasó a Jesús. ¿Ves? Porque, miren, fíjense lo que dice Juan 6. En Juan 6, vemos que algunos buscaban a Jesús simple y sencillamente para ver cómo y qué tanto Él les pudiera ayudar y servir a ellos. Por ejemplo, ellos querían que nomás les sanara a los enfermos, alimentar a los hambrientos y vencer a sus enemigos. Tales personas serían leales a Cristo en esa condición. ¿Ves? Pero aquí la condición que tú dices, Diana, ellos realmente venían a ver al hermano Ricardo, y vienen desde bien lejos. ¿Ves? Esa es otra cosa. Hay iglesias que, por ejemplo, en Nuevo Laredo, también Nuevo Laredo creció así en largo, ¿ves? Porque ya ves que Tamaulipas está así, entonces viven hasta Colombia, ¿no? Bueno, entonces ellos no pueden venir en la noche. ¿Qué hacen? Dicen, oye, pues quédate aquí comen. ¿Cuánto te vas a gastar de gasolina? Quédate, come aquí, nomás que limpien lo que hay allí, ¿verdad? Que hagan todo en orden. Y tienes que comer, ¿verdad? Y compartes. Ahora, en caso de campañas, como dices tú, pues invitan ustedes a muchos hermanos. Y vienen desde bien lejos. El predicador que viene, pues tienes que darle de comer. ¿Ves? Y yo por ejemplo, vi a mi hermano Barrera, pues tú traes unos pastelitos y los cariñitos que le da, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermano, ahí sí está bien. Pero en este caso, pero los que vienen aquí es que tienen deseos de escuchar el Evangelio. Pero en este caso, si tú vas a unos lugares públicos, ellos nomás quieren el puro lonche, ¿verdad? Ese es el que está hablando Jesús aquí, porque ellos nomás lo seguían por la comida, y por eso le quise poner, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, los milagros y todo lo que él decía, no le hacían caso a lo que él explicaba. ¿Ves? Entonces dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, Jesús se negó a darles más comida. El interés de ellos no era espiritual, sino temporal. Les seguían no porque él les había enseñado, sino porque les había alimentado. No los seguían por amor, sino por el pan. La gente no apreciaba el significado de los milagros, de sanar enfermos y multiplicar los panes y peces como señal de Dios, que indicaba la identidad divina de Jesús como el Salvador del mundo. Dios, fíjense bien, no diseñó el Evangelio de tal manera que debamos sobornar a la gente para que nos escuche. Aquí lo que hacíamos nosotros, no estábamos sobornando a ellos, al revés, venían a escuchar la palabra con gozo, a participar de nosotros, a aprender lo que nos traen los evangelistas, los que nos va a traer el hermano Córdoba,
porque están deseosos, estamos deseosos de ver cómo nos enseñan, ¿ves? Entonces, no, y los que venimos no venimos sobornados, venimos porque queremos. Entonces, nomás que tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el punto, hermanos, y hasta aquí. El Evangelio, fíjense bien, ya con esto termino. El Evangelio apela o recurre a aquellos que tienen buen corazón, que aman la verdad más que cualquier otra cosa. Y el Evangelio está destinado a atraer a algunos y no a cualquiera, ¿verdad? Porque no todos van a escoger esto. Entonces, hermanos, con esto qué bien que se logró ver. Y si Dios quiere y ustedes nos permiten y Dios, continuaremos la próxima semana analizando los otros textos. ¿Alguna pregunta? A través de la historia se ha sabido que hay mucha gente que abusa del tesoro. Ayer platicábamos con un hermano en Cristo que hace muchos años aquí vino una familia justamente centroamericana de América, y pues creo que se les ayudó hace muchos años. Yo después lo voy a dar ya a Buenos Aires, a la congregación también, y a los pocos días ya estaban en Torreón. Hermano Ávila, y entonces ya hasta los mandaron hasta hotel. Entonces en eso el hermano Ávila creo que habla para el hermano Humberto, porque ellos habían dicho que aquí no se les había ayudado, y resulta que sí, ¿verdad? En varias partes. Entonces ya se les dijo que hasta tal día el hotel estaba reservado, que ellos sabían si se quedaban o ellos pagaban. Pasó el tiempo y el hermano en la ciudad andaba y los tocó, lo volvió a ver en la calle, hasta con un perrito ya de marca, así muy caro y todo. O sea, la gente abusa, ¿vale? Y el hermano dice, le voy a meter migración, así de broma, pero dice que se enojó mucho porque como hay gente que siempre está usando el dinero del inglés. Sí, apréndase nomás el texto, Juan 6:26. Jesús se negó a ayudar, a darle de comer a los que nomás iban por la comida. Juan 6:26, está bien bueno el ejemplo. Yo nomás para terminar, mira, eso es bien común. Una vez estábamos en la clínica C, en la 31, no, en la 25, y estaba una señora a veces que pide dinero. No, y junta, y hace un speech ahí, se la dio. Y luego después nos tocó ir también al mismo día, a las 6. Y ahí estaba también ella, o sea, como dices tú, andan nomás en eso. nomás hay que tener. Son profesionales. Ok, hermanos, Dios les bendiga.